¿Entiendes lo que representa que un gran carnívoro se tope con una presa que lo encara sin huir? Imagina por un momento que estás en una llanura con vegetación baja y terreno irregular. Eres un espectador invisible que observa la dinámica de dos animales, pero no en las indómitas sabanas africanas, sino en pleno Cretácico tardío. En el centro se encuentra un Ankylosaurus magniventris, desplazándose sin prisa mientras se alimenta. A cierta distancia está el segundo animal, un Tyrannosaurus rex. Mientras observas esta escena con calma, aunque lo primero que puedes admirar es el tamaño de ambos dinosaurios, lo que más te intriga es la relación que establecen entre ellos. El Tyrannosaurus detecta al herbívoro, lo identifica como un posible recurso, pero no actúa de forma automática. Este momento de evaluación, de duda, es el motor de nuestro análisis del día de hoy. Un depredador de ese nivel no necesita dudar frente a la mayoría de herbívoros de su entorno, pero aquí ocurre algo distinto. Puede parecer algo singular, pero esta dinámica particular lleva gestándose entre la familia Ankylosauridae y sus depredadores desde hace millones de años. El T-Rex tiene tamaño, fuerza mandibular y experiencia suficiente como para abatir presas grandes, pero el Ankylosaurus presenta un perfil que no encaja con sus alimentos habituales. Su cuerpo se mantiene bajo, su superficie dorsal no ofrece puntos fáciles de agarre, y su cola permanece en una posición elevada y de alerta. Al mismo tiempo, este habitante de la megafauna cretácica no reacciona con una huida directa. En este punto, conviene detenernos en la decisión que aún no ha tomado el depredador. Atacar implica invertir energía, asumir riesgo físico y comprometer tiempo. Es difícil saber si el carnívoro ha tenido experiencias desagradables antes, pero el miedo es algo natural incluso en los grandes saurios de la prehistoria. La mayoría de herbívoros basan su supervivencia en detectar al depredador antes de que éste se acerque demasiado y, a partir de ahí, huir o agruparse. Aquí el comportamiento es distinto y el cazador reconoce la anomalía, una que presentan aquellas presas que no se dejarán depredar fácilmente. A partir de aquí surge la pregunta que nos esforzaremos por responder. No se trata solo de cómo se defendía el Ankylosaurus, sino de por qué obligaba a depredadores de gran tamaño a replantear un ataque que, en otras circunstancias, sería inmediato. Dicho de otra forma, ¿qué características tenía este animal para alterar la dinámica habitual entre cazador y presa? El mundo donde sobrevive. El período Cretácico que mencionamos hace poco fue el último escalón que llevó a la salida de la era Mesozoica. Hablamos de una época separada por más de 80 millones de años de nuestro tiempo actual y que fue testigo del inicio de las zonas climáticas que conocemos hoy, más frías hacia los polos y más cálidas hacia el Ecuador, donde comenzaron a formarse las selvas tropicales. Fue el periodo de mayor auge de las plantas y uno que dio paso al gigantismo que llevó a especies, como los titanosaurios, a alcanzar hasta 40 metros de longitud. Todo dado por un ecosistema equilibrado y con una presión evolutiva estable. Este fue uno de los periodos más activos en la historia de la Tierra, en lo referente a la formación de montañas. De los volcanes fluía lava y vapor, y la deriva de los continentes provocó enormes arrugas y pliegues en la capa rocosa exterior del planeta, la corteza. Las estaciones comenzaron a diferenciarse durante el Cretácico. En los trópicos se inició una alternancia de periodos secos y húmedos. Aunque el clima fue cálido en general,
las precipitaciones fueron inferiores a las del Jurásico, así que los bosques perdieron espesura. Es importante destacar que en aquel entonces los monzones eran tan regulares que la flora pudo colonizar hasta las partes más áridas del supercontinente y crear biomas con lagos artificiales y ríos temporales que facilitarían canales de irrupción para el mar Tetis durante la separación de Gondwana y Laurasia, los hijos de Pangea, quienes se separarían finalmente en Sudamérica, África, Australia, India y la Antártida, además de América del Norte y los demás territorios actuales. Si vamos al grano, los dinosaurios de este periodo adquirieron una mayor diversidad al evolucionar a partir de grupos aislados en los continentes escindidos. A los ornitópodos como el iguanodonte le siguieron los hadrosaurios, o dinosaurios con pico de pato, como el Edmontosaurus. También aparecieron los Triceratops y Torosaurus, como los miembros insignia de los ceratópsidos. Y todos ellos eran presas frecuentes de los depredadores de la época. El Tyrannosaurio Rex fue el mayor exponente entre los grandes cazadores, estando por encima del Nanotyrannus y el Dakota Raptor, cazadores medianos, pero igual de letales. Asimismo, existían otros depredadores pequeños que se basaban más en números y ataques repetidos que en fuerza, como el Troodon o el Acheroraptor del tamaño de un perro grande. Cada uno colocaba su propio nivel de presión en la cadena trófica de la época, que es lo mismo a decir que procuraban un ciclo de vida controlado entre todas las especies. Y el Ankylosaurus no era una excepción a este sistema. Según evidencias fósiles, este gran herbívoro estaba dentro de la cadena alimenticia de grandes depredadores. Sin embargo, las mismas evidencias no permiten que los expertos puedan adjudicar solamente la etiqueta de presa. Eran animales gregarios que se movían lenta pero constantemente en busca de alimento. Esto obviamente lo dejaba a merced de depredadores hambrientos, pero la evolución supo compensar la debilidad de esta especie con una anatomía desafiante. Sus defensas naturales no eran algo que cualquiera pudiese sobrepasar, razón que apoya la teoría de una presión mutua de herbívoro y depredador. En pocas palabras, los expertos creen que terópodos, como el gran tiranosaurio, evolucionaron de manera superior al resto de sus parientes, solo para poder tener una oportunidad frente a tales tanques vivientes. El diseño del tanque. Para entender el comportamiento del Ankylosaurus, es necesario comprender su cuerpo. Este no se asemeja al de un herbívoro convencional, porque no está diseñado para escapar, sino para resistir. Su presencia en el Cretácico no depende de la velocidad ni de la evasión, sino de una construcción biológica que transforma su piel en una barrera frente a cualquier intento de depredación. Esta condición lo convierte en una excepción dentro de su propio entorno, donde la mayoría de las presas dependen de detectar y huir antes de que el depredador reduzca la distancia. Tal vez el Triceratops pueda ser una excepción, pero incluso sus defensas no resultan tan eficientes como las de este herbívoro. El mecanismo estrella de esta estrategia se denomina osteodermo, mejor conocido como placas óseas. Estas estructuras no forman parte del esqueleto interno, sino que se desarrollan dentro de la piel, expandiéndose a medida que el animal madura. Su distribución cubre gran parte del cuerpo, desde el cuello hasta la cola, creando una cobertura continua que no deja grandes áreas expuestas. Esta armadura no responde a un patrón uniforme, sino a una combinación de formas que refuerzan su capacidad defensiva. Por ejemplo, algunas de estas placas
adoptan formas anchas y ovaladas, colocándose como murales defensivos en miniatura uno tras otro. Esto permite distribuir la fuerza de un impacto, reduciendo la probabilidad de que una mordida penetre en profundidad. Otras placas se desarrollan en formas más pronunciadas o con largas entre cada placa y el resto de su piel. Contienen osteodermos muy pequeños que aseguran flexibilidad mientras otorgan una capa extra de resistencia, dándose, solo en algunos casos, hasta zonas cercanas a los ojos. De igual manera, en especies con tal volumen de la cabeza y dificultan cualquier intento de sujeción. Esto hace que incluso los puntos vulnerables de un anquilosaurio sean más resistentes que el promedio de herbívoros, algo que añade peso, pero no compromete gravemente su movilidad. Y hablando del peso, este resulta también en una ventaja defensiva propiciada por su evolución como un tanque prehistórico. Después de todo, gracias a cualquier escenario. Dicha postura y masa corporal reduce Carlos. Cada elemento de su cuerpo contribuye a que sus defensas principales no desistan fácilmente ante fuerzas externas. ¿Y que podría atentar contra defensas de este calibre? La respuesta rápida es una amenaza con un peso similar. Si nos vamos al caso anteriormente referenciado, el peso del anquilosaurio magniventris ronda las 8 toneladas. Solo hipercarnívoros de gran tamaño tendrían la audacia de intentar derribar a este animal, con una ligera posibilidad de éxito, si es que no se rinden antes por el agotamiento. El resultado de esta combinación es un organismo que no necesita priorizar la evasión por encima de la resistencia. Este tipo de estrategia tiene referentes similares en animales actuales que dependen de resistir para sobrevivir, donde el objetivo no es evitar el contacto, sino hacer que el ataque resulte ineficiente o incluso contraproducente. Por ejemplo, los puercoespines y los wombats, estos últimos usando sus partes traseras para repeler depredadores mientras se ocultan en madrigueras. Sin embargo, te habrás dado cuenta de que hay algo que no hemos contado. La estructura de los anquilosaurios no solo absorbe y desvía el daño, sino que prepara el cuerpo para responder. Y es que la masa que estos dinosaurios tienen por cola es el mayor medio disuasorio que pudieron tener para lidiar con carnívoros hambrientos. Esta es la variable principal que alteró la dinámica depredador-presa a la que se sometía el magniventris en el ecosistema cretácico. La masa ósea, también llamada masa caudal, del extremo de la cola de estos megaherbívoros, estaba formada por placas de coraza, es decir, los mismos osteodermos. La conjunción de estas formaciones de hueso aseguraba una robustez al mismo nivel de sus defensas. No obstante, la utilidad de estos apéndices oscilaba entre la defensa pasiva y activa, al poder oscilar sus colas de un lado a otro, a modo de advertencia si habían avistado amenazas potenciales a cierta distancia. De hecho, algunos expertos sugieren que eran capaces de irrigar su sangre a través de su piel para adquirir un tono rojizo de amenaza ante situaciones de estrés. Y si eso no prevenía un ataque, la evolución dotó a su cola de vértebras desarrolladas y tendones osificados, lo que les permitía levantar su maza y moverla con cierta flexibilidad. Se han registrado pomos hechos de osteodermos de más de 60 centímetros de ancho, con una estimación de su peso en un aproximado de 30 y 40 kilogramos. Esto se aleja mucho del azote estridente de un látigo, pero el agitar de estas protuberancias óseas no era menos contundente al ser usados como respuesta a ataques. Para poner esto a prueba,
Eric Snively, especialista en biomecánica, trabajó en modelos de análisis para simular cómo respondía la masa caudal ante diferentes tipos de carga. Dicho estudio recreaba digitalmente tanto la estructura ósea como las tensiones generadas durante un golpe. Los resultados demostraron que la cola estaba diseñada para soportar fuerzas muy elevadas sin fracturarse, generando impactos de casi 15.000 newtons. Hablamos de una parte del cuerpo capaz de infligir contusiones con una fuerza de al menos 1,5 toneladas. Las simulaciones sugieren que un impacto bien dirigido podía generar tensiones suficientes como para quebrar los huesos de otros animales, especialmente en extremidades. La configuración clave para lograr esta hazaña estaba ligada al anclaje vertebral y sus tendones óseos en forma de mango. Como resultado, era posible que la energía no se disipara a lo largo de la cola, sino que se enfocara en el punto de choque. Desde una perspectiva evolutiva, esta estructura no puede entenderse como un rasgo aislado, sino como una extensión de su sistema defensivo basado en los osteodermos. La presencia de estas placas óseas en todo el cuerpo sugiere que, a medida que desarrollaban mejores defensas, la maza fue desplazando la presencia de protuberancias filosas en su cola. Básicamente, el acorazamiento progresivo del anquilosaurio lo llevó a cambiar la abundancia de picos por placas de hueso más duras y contundentes. No es una presa común. En comparación con otros herbívoros del contexto Cretácico, el Ankylosaurus ocupaba un extremo muy particular del espectro de presas disponibles. Para depredadores como los grandes raptores o los tiranosaurios, someter a estos animales no involucraba superar un simple intento de intimidación, sino de una alta capacidad para resistir el contacto físico. Mientras los hadrosaurios como Edmontosaurus basaban su supervivencia en sus numerosas poblaciones, la vigilancia grupal y la huida rápida, su defensa colapsaba una vez que un depredador lograba fijar la mordida, lo que los convertía en objetivos relativamente frecuentes. En el otro extremo, ceratópsidos como los Torosaurus ofrecían una respuesta activa frontal, donde el riesgo para el depredador aumentaba significativamente en un enfrentamiento directo. Sin embargo, seguían teniendo zonas posteriores muy accesibles si el ataque eludía el volante óseo con cuernos. Frente a estos modelos, Ankylosaurus no podía ser más diferente. Su objetivo evolutivo lo enfocaba en ser un animal que no dependiera de evitar o ganar un combate, sino de ser uno capaz de reducir la efectividad de casi cualquier intento de ataque. Esto lo colocaba en una posición donde el éxito del depredador no dependía solo de fuerza o velocidad, sino de rebuscar momentos de vulnerabilidad antes de agotarse o salir herido. En términos ecológicos, esto significaba que otros grandes herbívoros eran recursos mucho más accesibles dentro de ciertos márgenes de riesgo. El Ankylosaurus era esa opción que representaba un gasto de energía desproporcionado y un peligro potencial, incluso si la cacería se tornaba exitosa de alguna manera. Es común escuchar que los instintos de muchos animales, incluyendo el humano, obedecen a vestigios del cerebro reptil. Sin embargo, no hay que menospreciar las capacidades de caza de los depredadores. Muchos comportamientos y estrategias de caza obedecen un contexto de presión ecológica y los dinosaurios no eran la excepción. Con esto tratamos de decir que algunos de ellos, como los Dromaeosaurus tipo raptor y los Tyrannosaurus, tenían cerebros lo suficientemente adaptados para evaluar riesgos antes de atacar. De acuerdo a estudios de sus masas cráneo-cerebrales,
Se plantea que superaban a los reptiles modernos en capacidades perceptivas. Si bien no eran cazadores tan perspicaces como los mamíferos actuales, estaba lejos de ser carnívoros descerebrados. Esto ha llevado a la conclusión de que los anquilosaurios no serían la primera ni segunda opción de muchos depredadores. Una simple evaluación de riesgo los llevaría a priorizar presas solitarias, pequeñas o débiles, algo que reduce los escenarios de depredación a los que se sometería este gran herbívoro. Sin embargo, como mencionamos, el Ankylosaurus magniventris no se libró por completo de formar parte de la cadena trófica o alimenticia del Cretácico. Los restos fósiles han dejado evidencia de confrontaciones y consecuencias de sus interacciones con otros dinosaurios, las cuales podemos llegar a reconstruir. Nuevamente, seamos la audiencia invisible de un escenario hipotético donde intervienen depredadores de 3 escalas diferentes. Intento y consecuencia. T-Rex adulto. En medio de las llanuras, eres testigo de cómo un Tyrannosaurus Rex fija a un Ankylosaurus como objetivo. Estos grandes depredadores son cazadores de emboscada, caracterizados por sprints sorpresivos de velocidad con los que sorprenden y someten a sus presas. Sin embargo, lo primero que ocurre no es una carrera ni un ataque inmediato, sino una reducción progresiva de la distancia. El depredador avanza en tramos cortos, deteniéndose con frecuencia para reevaluar la posición de la presa. No se coloca de frente de forma directa desde el inicio, porque el cuerpo del Ankylosaurus no presenta puntos evidentes de acceso. En lugar de eso, busca desplazarse hacia los laterales, donde podría existir una mínima oportunidad de contacto más efectivo. Por su parte, el herbívoro reacciona girando su cuerpo y levantando su maza como amenaza inicial. El punto más probable de ataque sería el flanco del cuerpo o la región cercana a la base del cuello, donde la masa muscular es mayor y resulta más accesible para una mordida eficaz. No obstante, si la mordida del tiranosaurio acaba en el lomo o el costado, la armadura ósea absorbería gran parte de la fuerza del mordisco. Sí, es probable que las placas se rompan y el tejido superficial resulte herido, pero la penetración hacia la carne blanda y partes vitales sería muy difícil. En ese escenario, y siempre que el depredador no haya resultado lesionado durante el intento, lo más probable es que tenga que interrumpir su ataque para buscar un ángulo más favorable. Esta dinámica puede repetirse varias veces hasta que pasen 3 cosas. En primer lugar, el T-Rex puede alcanzar algún punto vulnerable, como la cabeza. En segundo lugar, el depredador puede agotarse y marcharse sin comida ni energía. Y, en tercer lugar, le ha dado tiempo suficiente al anquilosaurio para posicionar y flexionar su cola en su contra. Esta última opción sería el peor escenario posible, debido a que derivaría en fracturas, contusiones profundas o pérdida completa de la movilidad. Y si el golpe alcanza el rostro o pecho, podría acabar por comprometer la supervivencia del gran tirano. Dakotaraptor, grupo de al menos 3 individuos. En el caso de un grupo de al menos 3 Dakotaraptor, la aproximación es más dinámica, pero también más prudente de lo que podría parecer a simple vista. No se produce una carga conjunta, sino un movimiento alrededor del herbívoro que intenta reducir sus opciones de escape. Es una táctica común de estos cazadores, pero un poco inútil ante este tanque prehistórico. Uno de los individuos puede colocarse en un ángulo frontal parcial,
o incluso intentar subir sobre su lomo acorazado para atacar desde arriba. Los otros dos podrían intentar un asedio desde los flancos con mordiscos rápidos a las patas. Sin embargo, el Ankylosaurus no ofrece puntos claros de sujeción ni zonas demasiado vulnerables. La presión existe, pero se mantiene en un punto muerto. A diferencia de los grandes carnívoros, en el grupo de Dakotaraptor, el ataque se basa más en la coordinación que en la fuerza individual. Se ha planteado que los individuos suelen buscar someter o distraer de manera simultánea desde los flancos, mientras otros intentan alcanzar un punto expuesto durante esa distracción. No obstante, es poco factible que estas prácticas funcionen en una presa con tantas defensas naturales. En el momento en que intenten atacar sus flancos expuestos, el Ankylosaurus respondería tirando hacia ellos su costado espinoso o utilizando la cola como su principal herramienta disuasoria. Este tipo de respuesta acabaría interrumpiendo la sincronización del grupo, obligando a cada individuo a reajustar su posición sin tiempo para sujetar o realizar mordidas constantes. Fallar deriva en perder una presa a la que han invertido tiempo y energía, pero ese sería el último de sus problemas. Meterse con un anquilosaurio y ganarse con golpe de su cola sería potencialmente letal para depredadores de tamaño medio. Un coletazo al costado sería suficiente para romper costillas y fracturar incluso su columna. Esta evaluación de riesgo, sumado a los pocos resultados obtenidos durante los instantes iniciales del ataque, puede derivar en que acaben por buscar una presa diferente. No sería una retirada inmediata, pero sí una pérdida clara de intensidad en el ataque. Terópodos pequeños tipo Troodon, grupo amplio. Y un caso muy imaginativo es el de pequeños depredadores queriendo devorar a un animal torpe y gigante. Cuando intervienen terópodos pequeños como los Troodon, la aproximación cambia por completo de escala y comportamiento. Aquí no hay un único frente de ataque, sino varios individuos moviéndose alrededor del Ankylosaurus en patrones irregulares. Algunos se acercan unos segundos y se retiran, mientras otros buscan ángulos aparentemente indefensos. El objetivo no es derribar al animal, sino encontrar cualquier forma de herirlo y sacarle carne pedazo a pedazo. Aún así, la masa y la cobertura del herbívoro puede causar que los pequeños depredadores y carroñeros hagan retiradas temporales constantemente. Sus ataques no son únicos ni prolongados, sino una serie de intentos rápidos que buscan zonas blandas del cuerpo. Se producen mordeduras breves dirigidas a las extremidades o a los bordes de la armadura. Sin embargo, la respuesta del gran herbívoro no depende de perseguirlos, sino de cerrar el acceso físico. Podría sacudir su cuerpo o compactarse en torno a su centro de gravedad para reducir los puntos de mordida. En este único caso, su maza sería menos efectiva que sus propias defensas naturales, debido al tamaño pequeño de estos depredadores. No obstante, el agitar de esta gran cola seguiría siendo. Estos dinosaurios no están acostumbrados a cazar presas tan grandes y resistentes, por lo que cada intento fallido, porque cada acercamiento tiene un coste que no se compensa con el resultado. Ten en cuenta que en las dinámicas de caza, entramos el plano más general para desarrollar los diferentes encuentros. A pesar de ello, somos honestos en cuanto a nuestro análisis. Si el Ankylosaurus magniventris es un adulto sano, no lo vemos formando parte del menú de sus depredadores contemporáneos. Otros casos sí podrían ser diferentes, sobre todo en lo referente a crías, heridos o parientes lejanos.
pues esta especie en específico representa la versión más avanzada conocida de la familia Ankylosauridae. La familia Ankylosauridae, o de vientre amplio, fue el más alto y pesado de su tipo. El mayor ejemplar que los paleontólogos han podido recuperar de la formación Hell Creek se estima alcanzó los casi 2 metros de altura, con 10 metros de longitud y un peso cercano a las 8 toneladas. Esto deja a este megaherbívoro en un rango un poco superior al tamaño promedio de un humano adulto, talla a la que pocos de su especie se han acercado. Además, los expertos han notado una clara evolución en sus parientes relacionada a un mayor desarrollo de osteodermos, que tienen sus inicios en los nodosaurios más primitivos. Nodosaurios. De hecho, es común pensar que los estegosaurios fueron los primeros dinosaurios acorazados, siendo realmente los nodosaurios la primera versión más completa. Casi 100 millones de años los separan de los anquilosaurios, pero sobrevivieron lo suficiente para ser contemporáneos. Asimismo, su anatomía es básicamente un bosquejo de lo que serían a futuro sus primos gigantes con maza caudal. Los nodosaurios eran más pequeños, con menos placas óseas y una mayor presencia de formaciones puntiagudas en todo el cuerpo. Además, su cola era más corta y carecían por completo de un garrote óseo, relegando su defensa a su espinosa armadura corporal. Especies primitivas, como el Minmi del Cretácico temprano, apenas alcanzaban poco más de 1 metro de altura, con 300 kilogramos de peso calculado. Placas óseas cubrían la mayor parte de su cuerpo, pero no eran prominentes en tamaño. Si bien, la evolución lo llevó a experimentar con el desarrollo de defensas naturales, era un herbívoro más propenso a escabullirse debido a su ligereza. Los expertos creen que, tomando en cuenta sus largas extremidades, el Minmi y otros nodosaurios eran capaces de trotar para huir o buscar refugio como principal método de supervivencia. En especies futuras, como el Edmontonia nodosaurus, una mayor presencia de placas óseas y picos anchos limitarían esta facultad. Otros anquilosaurios acorazados. Cuando huir no se volvió más una opción, se acentuó el gigantismo, la diversificación y el acorazamiento. Previo al Magniventris, anquilosaurios como el Saichania y el Pinacosaurus de Asia ponían a prueba configuraciones más defensivas. En el caso del Saichania, hallado en China, las reconstrucciones lo definen como un acorazado con la cabeza, el cuerpo y la cola, protegidos por numerosas placas y espinas óseas. Su caparazón exterior era rígido y su cola contaba con una maza ósea, pero de menor tamaño que su cráneo. Por otro lado, el Pinacosaurus de Mongolia era mucho más pequeño que su primo asiático, pero tenía un garrote caudal más prominente. También mostraba una mayor presencia de formaciones puntiagudas a lo largo de su lomo. Muy diferente es el caso del Euoplocephalus, un anquilosaurio canadiense con una altura más pronunciada gracias a sus extremidades largas. Se estima que su tamaño compite con la talla de un humano adulto. Además de su altura, se caracterizó por el desarrollo de bandas óseas prominentes, que distribuían los osteodermos de manera más uniforme. Este herbívoro concentraba sus cornamentas mayores en los extremos de su cuello y cabeza, con formaciones más pequeñas sobre su lomo. Es una configuración muy parecida a la de su pariente contemporáneo, el Magniventris, considerando que ambos sobrevivían a las dificultades del Cretácico tardío.
Diferentes periodos y iones dentro de la familia Ankylosauridae también responden al tipo de depredador dominante en cada entorno. En ecosistemas donde los cazadores no alcanzan grandes tamaños, una defensa basada en cobertura y retirada rápida puede ser suficiente. En cambio, cuando el depredador puede ejercer fuerza suficiente para superar esa cobertura, la capacidad de respuesta activa se vuelve vital para sobrevivir. En el Cretácico temprano, el Australovenator wintonensis pudo ser el depredador del Minmi, siendo parte de la familia Megaraptor de Australia. Se estima que su tamaño no superaba los 1,6 metros de altura, aunque contaba con las características garras en forma de hoz de su línea evolutiva. Lamentablemente, aunque este carnívoro es el mejor candidato como depredador contemporáneo de Minmi, la interacción entre ambos no está documentada de forma directa en el registro fósil. Tal vez por esta razón, muchos nodosaurios no tuvieron una presión selectiva tan presente como en otros miembros de la familia Ankylosauridae. Aunque las cosas cambian para la plenitud del Cretácico medio, donde el Pinacosaurus tuvo que convivir tanto con velociraptores como Tarbosaurus. Y a diferencia del caso anterior, hay evidencia fósil que respalda estas interacciones en el mismo hábitat. Esto ya establece un patrón donde los tanques acorazados comienzan a repeler a depredadores mayores, que emprendieron su diversificación por el mundo a inicios del período. Esta dinámica se mantendría hasta el Cretácico tardío, donde los registros fósiles ubican daños en los huesos de Albertosaurus y Daspletosaurus, tiranosáuridos mayores, en coincidencia con las proporciones del garrote de los Euoplocephalus. En resumidas cuentas, no todos los anquilosaurios enfrentaban el mismo nivel de presión. Algunos podían mantener su estrategia sin necesidad de desarrollar mecanismos adicionales, mientras que otros evolucionaban hacia configuraciones más exigentes. El Ankylosaurus magniventris aparece en un contexto donde esa presión alcanza uno de sus niveles más altos. Para la época, tanto él como su primo canadiense enfrentaban depredadores más grandes, fuertes y territoriales. Asimismo, el gigantismo progresaba en ambos bandos, dado que los recursos no escaseaban y permitían que tanto herbívoros como carnívoros pudieran desarrollarse con casi plena libertad. Todo esto nos lleva al escenario final, donde el desarrollo de defensas deja a los tiranosaurios como la mayor amenaza de los anquilosaurios. Los supercarnívoros medios solo podrían cazarlos en circunstancias excepcionales, dejando al Gran Rex como el depredador más capacitado para cazar a los anquilosaurios norteamericanos. Y no era para menos, debido a que su peso y fuerza de mordida serían los mayores registrados dentro de todos los terópodos terrestres. Pero, ¿realmente era tan difícil para estos grandes depredadores someter a un objetivo casi inmóvil? ¿Cómo cazaban los tiranosaurios menores a estos herbívoros? La respuesta es bastante simple. Los evitaban siempre que era posible, hasta que el hambre no les dejaba mejores opciones. Otros depredadores, mismo problema. El auge de los tiranosaurios no produjo copias idénticas del mismo depredador, sino versiones ajustadas a distintos entornos y presas. Todos compartían una base común, un cráneo preparado para soportar grandes despliegues de fuerza, dientes formidables y sentidos afinados para localizar alimento. Sin embargo, cuando ese modelo se enfrenta a un anquilosaurus adulto, las diferencias entre tiranosáuridos dejan de ser matices y pasan a definir el resultado de los encuentros. El Daspletosaurus
se mueve dentro de un perfil de fuerza controlada. Su cráneo, cercano al metro de longitud, y su dentición mixta le permitían aplicar mordidas capaces de desgarrar carne y comprometer huesos en presas medianas, especialmente hadrosaurios o ceratópsidos jóvenes. Con una longitud de 8 a 9 metros y un peso de 2 a 3 toneladas, su cuerpo estaba preparado para causar daño, pero no para sostener intercambios prolongados con una presa que no cede al primer contacto. Frente a un Ankylosaurus, el problema no es alcanzar la presa, sino mantener la presión el tiempo suficiente como para que ese daño tenga efecto. Cada intento exige proximidad, y la misma solo incrementa el riesgo de recibir un golpe como respuesta. En el caso del Albertosaurus, la caza se resuelve desde otro ángulo. Su estructura más ligera y su cráneo más estrecho favorecen ataques rápidos y repetidos, orientados a desgastar o explotar debilidades en presas vulnerables. Este enfoque funciona cuando el objetivo depende de la huida o presenta puntos claros de sujeción. Sin embargo, el Ankylosaurus no ofrece ninguna de esas condiciones. La repetición de mordidas pierde valor cuando no hay tejido expuesto, y prolongar el contacto contradice su tendencia a minimizar riesgos. Incluso si operaba en grupos pequeños, como sugieren algunos indicios, esa coordinación no elimina el problema central. Cada individuo que entra en rango sigue expuesto a una respuesta más dañina que la que ellos pueden causar. Como último ejemplo tenemos a una versión más robusta y fuerte, el Tarbosaurus. Su cráneo compacto y su mordida potente le permitían enfrentarse a grandes herbívoros en los paisajes fragmentados de Asia, donde la visibilidad y el acceso variaban constantemente. Aún así, sus capacidades quedan por debajo de las del Tyrannosaurus Rex. Las estimaciones sitúan su fuerza de mordida en torno a los 30.000 newtons, una cifra considerable, pero siendo solo la mitad de la fuerza que su contraparte norteamericana podía ejercer. Frente a un Ankylosaurus, esta diferencia no es menor. Reduce la capacidad de comprometer la defensa en un solo intento y obliga a prolongar la interacción, aumentando el desgaste y el riesgo a recibir daños letales. Estos tres depredadores comparten una ventaja clara en percepción. La visión binocular y el olfato desarrollado les permiten detectar presas, evaluar distancias y decidir cuándo intervenir. Sin embargo, estas herramientas pierden peso cuando el problema no es encontrar a la presa, sino justificar el ataque. El Ankylosaurus no desaparece del entorno ni se oculta con facilidad, pero su sola presencia no garantiza que valga la pena enfrentarlo. En este punto, la comparación con el Tyrannosaurus Rex se vuelve directa. No se trata solo de ser más grande, sino de operar en otra escala. El gran tirano podía duplicar la masa de estos depredadores y traducir esa diferencia en una capacidad de daño superior. Esto no eliminaba el riesgo frente a un Ankylosaurus, pero sí le permitía asumirlo en condiciones donde otros no podían, sobre todo cuando hablamos del pesado Magniventris. En términos bastante simples, no existía una necesidad constante de enfrentar a estos herbívoros. Hadrosaurios, ceratópsidos jóvenes o individuos debilitados eran presas más deleitables sin necesidad de gastar tanta energía. El Ankylosaurus quedaba fuera de esa lógica en la mayoría de los casos. Para Daspletosaurus, Albertosaurus o Tarbosaurus, los mayores depredadores de la época, la dificultad era mucho más grande de lo que podían asumir de forma segura. ¿Cómo cazar un tanque prehistórico? A pesar de todo, los registros fósiles de Hell Creek y otras formaciones
continúan presentando evidencia de que los anquilosaurios llegaron a ser cazados. Pese a su reputación como uno de los herbívoros más difíciles de derribar del Cretácico, el Magniventris no era una estructura invulnerable. Su defensa estaba optimizada para soportar impactos y disuadir ataques directos, pero esa misma especialización generaba puntos débiles sutiles. No se trataba de debilidades evidentes a simple vista, sino de zonas donde la armadura dejaba de ser práctica por límites funcionales del propio cuerpo. ¿Recuerdas que mencionamos que el nodosaurio Minmi tenía protecciones ligeras del lomo hasta el vientre? Sus parientes más acorazados dejaron de tener la cobertura del vientre. La lógica evolutiva no favoreció su blindaje, porque esa zona rara vez quedaba expuesta en condiciones normales. Sin embargo, cualquier alteración del equilibrio cambiaba completamente esa ecuación. Una vez el animal perdía su postura estable, esa región se convertía en el único espacio realmente accesible para un depredador. Las patas representan otro punto de compromiso vital. A diferencia del dorso, estas extremidades no podían estar completamente recubiertas. El movimiento exigía flexión constante, lo que obligaba a reducir la cantidad de armadura en las articulaciones extensivas. Básicamente, proteger más implica moverse peor, y moverse mejor implica dejar puntos expuestos. En el caso del Ankylosaurus, esa decisión se inclinó hacia la movilidad funcional. Por otro lado, el cráneo estaba reforzado y acompañado por placas cervicales en disposición segmentada, mas la cobertura no era total ni continua. Estas estructuras priorizaban la flexibilidad del cuello por encima del blindaje. Si era capaz de lidiar o ignorar las protuberancias de la cabeza, un depredador podía intentar una mordida en el pequeño espacio del cuello. La parte inferior de esta zona es un punto crítico, por lo que cualquier daño sería prácticamente mortal para el animal. A esto se suma una limitación menos evidente, pero igual de importante: la movilidad general del cuerpo. El Ankylosaurus no estaba diseñado para cambios rápidos de dirección ni para maniobras evasivas complejas. Su centro de gravedad bajo le daba estabilidad, pero esa misma estabilidad reducía su capacidad de giro rápido. El resultado es un animal que no puede reposicionarse con rapidez si es tomado por sorpresa. Desde un punto de vista funcional, su sistema defensivo se centraba en la activación rápida de una postura de respuesta. Estudios biomecánicos sobre anquilosaurios, como Magniventris y Euoplocephalus, sugieren que su defensa operaba como un sistema de reacción inmediata, donde cualquier estímulo desconocido activaba una respuesta motora casi automática. Este tipo de respuesta se basa en lo que puede entenderse como un instinto de defensa o tensión muscular. Cuando un depredador entra en un rango crítico, el cuerpo no calcula estrategias complejas, sino que ejecuta una rotación defensiva que reposiciona la cola hacia el punto de amenaza. La eficacia depende menos de la inteligencia del proceso y más de la velocidad con la que el cuerpo convierte la percepción en acción. Es entonces cuando sus aparentes torpes y lentos movimientos refuerzan esta lógica. La baja altura y la masa distribuida cerca del suelo facilitan giros no rápidos pero sí estables, evitando pérdida de equilibrio durante la defensa. La rigidez de la columna permite transmitir fuerza sin lastimar el propio cuerpo, lo que convierte su fisonomía en un mecanismo completo y funcional de respuesta. A pesar de ello, como podrás imaginar, no es algo demasiado preciso. Si la reacción inicial falla en dirección, corregir el ángulo requiere más tiempo del que un depredador necesita para infligir daño.
En términos comparativos, esta estrategia se asemeja a grandes herbívoros modernos como el búfalo africano o el rinoceronte. En ambos casos, la defensa no depende de esquivar ataques, sino de transformar la detección de una amenaza en una respuesta inmediata de confrontación. Pero, si el depredador logra intervenir antes de su posicionamiento defensivo, las limitaciones del herbívoro dejan de ser temporalmente efectivas. Estrategias de ataque. Ahora, lejos de lo que el propio herbívoro dispone para defenderse, tenemos las tácticas habituales de los depredadores para cazar. Expertos estiman que los grandes tiranosaurios estructuran sus cacerías alrededor de 3 dinámicas recurrentes: desestabilizar a la presa con un impacto lateral, forzar su caída para inmovilizarla, o resolver el encuentro con una mordida precisa en zonas vitales. Estas estrategias funcionan con la mayoría de herbívoros porque explotan debilidades previsibles. El Ankylosaurus no anula estas fórmulas, pero sí obliga a aplicarlas en condiciones mucho más específicas. El ataque lateral mantiene su valor, pero cambia de propósito. En lugar de buscar un derribo inmediato, pasa a ser una herramienta para generar errores en la postura del Ankylosaurus. En terreno plano, su cuerpo bajo y ancho absorbe el impacto sin problemas, pero en superficies irregulares o durante un giro, la misma embestida puede forzar un tropiezo. Ese instante no derriba al animal, pero puede retrasar su capacidad de orientar la cola o exponer brevemente una extremidad. El derribo, aunque poco viable en condiciones normales, se convierte en una posibilidad cuando el animal ha perdido el equilibrio. Un Ankylosaurus que pierde tracción en barro, que queda limitado por obstáculos naturales o que es víctima de los empujes de un depredador, no puede mantener la misma estabilidad. En ese contexto, uno o varios tiranosaurios pueden intentar empujar de forma insistente desde un mismo lado. Voltear completamente a uno de estos herbívoros puede ser casi imposible, pero pueden eliminar la ventaja de su centro de gravedad. Una vez desestabilizado, incluso parcialmente, el acceso a zonas inferiores deja de ser imposible. Por otro lado, las mordidas dirigidas a las extremidades representan una de las opciones menos consistentes. Ya mencionamos que las patas y el cuello, al necesitar flexibilidad, no cuentan con el mismo nivel de protección que el resto del cuerpo. Sin embargo, alcanzarlas exige entrar en el rango de defensa del Ankylosaurus. Esto obliga al depredador a ejecutar ataques rápidos, donde la entrada y la salida son tan importantes como la mordida en sí. Un error puede convertir una aparente oportunidad en una herida muy dolorosa. Las diferencias entre tiranosaurios también influyen en cómo se aplican estas estrategias. Formas más ligeras y ágiles, como los Albertosaurus, pueden intentar secuencias repetidas, buscando desgaste en puntos concretos. Otras más robustas, como es el caso de los T-Rex y Tarbosaurus, pueden apostar por intervenciones con mayor fuerza, pero sin prolongar el contacto. En ambos casos, los objetivos se resumen en incursiones de desgaste y con la condición de reducir los riesgos. Esto convierte la caza del Ankylosaurus en un problema donde vale más el aprovechar vulnerabilidades que usar la propia fuerza bruta. El depredador no puede forzar el resultado en cualquier momento. Necesita que el entorno o el propio comportamiento de la presa generen una apertura. Terreno inestable, fatiga, distracciones o errores en la orientación del cuerpo son factores que transforman un objetivo casi inaccesible en uno vulnerable por unos segundos. El tanque herbívoro
no elimina las herramientas de los depredadores mayores, solo reduce su efectividad ordinaria. Cada ataque deja de ser una ejecución directa y pasa a depender de una coincidencia entre oportunidad y precisión. Es en este margen tan estrecho de éxito donde la caza puede volverse fructífera, algo tan rebuscado que explica el por qué preferían depredar a presas más accesibles. Pero, ¿y si esos no fueran los únicos factores a considerar? Ya mencionamos que el cerebro reptil no limita a los dinosaurios a ser bestias sanguinarias. Era probable que detectaran debilidad y oportunidades, tanto para cazar como para obtener carroña, y esas susceptibilidades son omnipresentes en la naturaleza. Desde las enfermedades hasta las heridas, vejez, infancia e incluso la soledad. Todos son factores que pueden alterar el resultado de manera diferente a cazar un adulto saludable. Siendo más concretos, un Ankylosaurus adulto y saludable puede mantener su postura defensiva durante largos periodos, girar su cuerpo con fuerza y mantener su cola orientada hacia la amenaza. Sin embargo, cuando aparecen enfermedades, lesiones previas o simplemente el desgaste propio de la edad, esa respuesta pierde consistencia. La armadura sigue absorbiendo impactos, pero el problema ya no está en resistir, sino en responder. Un retraso mínimo al girar o una pérdida de firmeza en el apoyo pueden abrir el espacio que antes no existía, permitiendo que los daños comiencen a acumularse. A medida que se introduce la variable de la edad, la diferencia se vuelve todavía más marcada. Los individuos jóvenes no cuentan con la misma densidad ósea ni con la masa corporal que define a los adultos. Su cola, aunque funcional, no genera el mismo nivel de impacto, y su cuerpo no resiste el contacto prolongado de la misma manera. Como resultado, depredadores grandes, como los tiranosaurios o dakotaraptors, no necesitan gastar tanta energía sobre un objetivo que ofrece menos resistencia. Esto convierte a los juveniles en una opción mucho más viable dentro de la misma especie. La evidencia fósil refuerza esta idea sin necesidad de preservar en barro un enfrentamiento completo. Restos de anquilosaurios con marcas de dientes, placas óseas dañadas y osteodermos encontrados cerca de los restos de grandes depredadores indican que estas interacciones ocurrieron. Si bien se abre la posibilidad de consumo directo, es difícil discernir si fue producto de una caza o de un escenario de carroña post-mortem. La ausencia de ejemplares jóvenes bien conservados de estos herbívoros también sugiere una presión constante sobre sus etapas tempranas. Esto encaja con un patrón donde los depredadores aprovechan esas fases vulnerables sin necesidad de enfrentarse a la versión más implacable del animal. Finalmente, también tenemos que tomar en cuenta el estado energético del propio anquilosaurio. Mantener una masa corporal tan elevada implica una necesidad constante de alimento, y cualquier interrupción en ese proceso afecta directamente su rendimiento. A medida que la energía disminuye, la respuesta muscular también lo hace. El animal puede seguir resistiendo impactos gracias a su coraza, pero pierde la capacidad de responder con la misma intensidad o frecuencia. Esto genera un desgaste progresivo, donde cada intento de ataque, incluso si no es decisivo, contribuye a desgastar brutalmente al herbívoro. Cuando la presa hiere al depredador. Lo dicho anteriormente, conforman los pocos escenarios ideales de caza para estos herbívoros, los que probablemente explican los restos fósiles en las distintas formaciones. La realidad es que los riesgos en escenarios ordinarios
eran demasiado elevados, más para los depredadores que para la propia presa. Hablamos de consecuencias que trascienden heridas leves o fracturas y que podían llevar a la condena total del depredador a medio o largo plazo. Vamos por partes. Para empezar, los registros fósiles ofrecen una pista indirecta de estos resultados. En distintas formaciones de América se han recuperado mazas caudales y vértebras con fracturas cicatrizadas, lo que indica que el animal sobrevivió al impacto que las causó. Estas lesiones no encajan con otra cosa que no sean estallidos de fuerza por defensa propia. Y si se considera el tipo de depredador capaz de provocar un intercambio de fuerza similar, la hipótesis más consistente apunta a grandes tiranosaurios que no lograron completar sus ataques. El problema para el depredador comienza en el momento del contacto. Una mordida dirigida al lomo o a los flancos produce un leve o casi ningún efecto. La armadura de osteodermos es capaz de absorber gran parte de los impactos de dientes y mordidas, incluso en mandíbulas diseñadas para triturar. Es entonces que empiezan los daños, iniciando en la boca, con heridas por las protuberancias o por la pérdida de dientes, los cuales pueden afectar la sujeción en cazas futuras o la propia alimentación debido al dolor. Y lo peor viene después, con la respuesta del anquilosaurio. Cuando el depredador entra en rango, el herbívoro puede rotar su cuerpo y ejecutar un barrido lateral con la masa. Ya hemos mencionado la potencia de un impacto de una masa caudal de casi 40 kilogramos, rondando la 1,5 toneladas de fuerza. No hace falta un acierto perfecto para que el resultado sea grave. Un contacto parcial ya puede comprometer los músculos, huesos y órganos del atacante. Por ejemplo, si el impacto alcanza una extremidad, las consecuencias pueden ser inmediatas. Una fractura, una contusión profunda o una pérdida de apoyo dejan básicamente inválido a un depredador bípedo. Aunque sea capaz de retirarse, nada garantiza que pueda recuperarse lo suficientemente rápido como para satisfacer una dieta que demanda cantidades ingentes de alimento según su tamaño. Incluso la carroña en este estado sería un problema, debido a que se basa en intimidar a otros depredadores para arrebatarle sus presas. Y aquí entra en juego una regla muy importante en la naturaleza. Si no es capaz de cazar ni intimidar, no es un depredador. Se convierte de inmediato en una presa vulnerable para sus semejantes. Después de todo, el canibalismo entre hipercarnívoros era una práctica bastante común en la prehistoria. Incluso en los casos en que un cazador mediano o mayor sobreviviera con heridas y sin fracturas, aún debería lidiar con la infección y las enfermedades. A medio plazo, estas limitaciones pueden volverse críticas, acumulando debilidad, agotamiento y aumentando la exposición a otros depredadores, por no mencionar las heridas internas en órganos importantes. ¿Es posible que un depredador se retire ileso? Sí, no es imposible, pero generalmente un medio de disuasión es quien instiga un retiro temprano. El dolor suele ser uno de estos medios. Incluso si son heridas muy leves, un gran depredador, sea joven o adulto, se planteará 2 veces intentar un nuevo ataque contra una presa que lo ha herido. Y en futuros encuentros, es factible presumir que la postura defensiva e irrigación de sangre de estos herbívoros sean una intimidación que envíe señales de pavor, por instinto, a estos carnívoros. El Ankylosaurus no necesita ganar cada enfrentamiento para imponerse en esta dinámica de caza. Le basta con convertir cada intento en una apuesta donde el depredador tiene más que perder que ganar.
El rol invisible en la cadena trófica. Es difícil pensar en un gran depredador, evitando por miedo a posibles fuentes de alimento, pero no es un escenario tan extraño en la actualidad. En las riberas africanas, leones o leopardos frente a hipopótamos muestran el mismo patrón. El hipopótamo no es muy ágil fuera del agua, pero su capacidad de reacción a corta distancia, su tamaño y agresividad hacen que un ataque individual sea extremadamente peligroso. Observaciones de campo muestran depredadores retrocediendo o desviando su ruta cuando un hipopótamo se interpone, incluso sin una persecución activa. Y en una escala más macro, lo mismo pasa con puercoespines o tejones de la miel, debido a que atacarlos implica el riesgo de recibir heridas en el proceso. El resultado no es solo que el animal en cuestión es menos propenso a ser depredado, sino que otras presas reciben más presión, y eso también pasaba con el Ankylosaurus. Si tomamos como contexto el encuentro inicial del T-Rex y el Magniventris en pleno Cretácico tardío, no podríamos juzgar al gigante por no atacar si su dieta también involucra a otras especies. Por ejemplo, de acuerdo a fósiles hallados en la formación Hell Creek, estos dinosaurios convivían con paquicefalosaurios y edmontosaurus, herbívoros incapaces de defenderse. Los ceratópsidos, como el imponente Triceratops, también estaban en el menú. Aunque sus cuernos podían ser peligrosos y potencialmente letales, el resto de su cuerpo era bastante vulnerable. Todos estos herbívoros tienen dos cosas que los hacen mejores presas, empezando por el hecho de que son abundantes, y terminando en que convertirlos en alimento requiere de menos esfuerzo. La presión selectiva se vio reflejada en la forma en que estos animales se desarrollaron durante el progreso del Cretácico. Los herbívoros ágiles evolucionaron para tener la capacidad de dar largas zancadas y realizar estallidos de velocidad breves para eludir a depredadores que no los hubiesen tomado por sorpresa. Según estudios hechos a huellas fosilizadas, los Edmontosaurus eran capaces de mantener un trote activo de entre 15 y 30 kilómetros por hora, con un espacio entre huellas de más de 2 metros. Por otro lado, los cuadrúpedos más pesados desarrollaron una supervivencia basada en la confrontación y la convivencia en manadas, como es el caso de los dinosaurios con cuernos. Los volantes cervicales de algunas especies de ceratópsidos acabaron por ser grandes y albergar un mayor número de cornamentas pequeñas para defenderse e intimidar a sus atacantes. Es imposible descartar que estas especializaciones de supervivencia se vieran impulsadas porque los anquilosaurios redistribuían la presión de la cadena trófica sobre estas presas. A este patrón se suma un efecto menos evidente, pero igual de importante: la modificación del espacio funcional de caza. Dicho de manera fácil de entender, en biomas donde una presa implica un alto riesgo, los depredadores no solo cambian de objetivo, sino que también ajustan sus zonas de patrullaje. Esto significa que áreas donde los anquilosaurus son más frecuentes pueden convertirse en zonas de baja afluencia de depredadores, mientras que otras regiones concentran una mayor presión por su presencia. Todo esto también puede incitar un mayor territorialismo y competencia entre los grandes carnívoros por monopolizar los recursos disponibles. ¿Pasaría lo mismo con los depredadores actuales? Debe entenderse mejor ahora el por qué se le considera no solo un herbívoro dominante en el contexto cretácico, sino un peligro para depredadores temerarios. A pesar de ello, incluso para nosotros,
Es irresistible el intentar realizar comparativas como ¿qué tan dominante sería si lo lleváramos a la actualidad? ¿Podría mantenerse como un animal intocable? Frente a leones, hienas, osos y lobos, resulta una cuestión tan aparentemente ridícula como interesante. En una sabana africana, por ejemplo, su presencia lo colocaría en el mismo espacio funcional que ocupan elefantes o hipopótamos, es decir, animales que se evitan por la alta probabilidad de que su respuesta se traduzca en daños al depredador imprudente. Sin embargo, a diferencia de sus pares herbívoros contemporáneos, el anquilosaurio tendría una notable desventaja: su falta de movilidad. Los mamíferos actuales son depredadores pacientes y cuya modalidad de ataque es muy coordinada. Los leones saben por instinto y experiencia que los puntos vulnerables de una presa son su cuello, vientre y extremidades, precisamente los lugares menos protegidos del dinosaurio. Un ataque coordinado de grandes felinos avanzados sería muy diferente al de raptores en plena evolución. La maza caudal tendría mayor dificultad de acertar a estos depredadores ágiles y su incapacidad de huir rápidamente lo dejaría a merced de una manada insistente. En el peor escenario, tal vez un Magniventris solitario sería acosado hasta el agotamiento y sin dejar que se alimente tranquilo, en una batalla que, a largo plazo, pesaría más del lado de los leones. No obstante, es probable que eviten en primer lugar este tipo de presas difíciles, tal y como lo hacen con los elefantes africanos adultos. Y si trasladamos el animal a un ecosistema norteamericano contemporáneo, su presencia no tardaría en chocar contra pumas y lobos, pero siendo su mayor rival el gran oso grizzly. Aunque los osos son capaces de ejercer fuerzas de hasta media tonelada, y su mordida se calcula en los casi 2000 newtons, frente a un animal más pesado y resistente, el margen de éxito se reduce drásticamente. Por no mencionar que el tamaño del oso difícilmente podría intimidar a algo capaz de repeler grandes tiranosáuridos. En el otro extremo, los lobos son similares, sino superiores, a los leones en estrategias de caza y al realizar ataques en manadas coordinadas. Pero la realidad es que sus números compensan su falta de fuerza individual. Un nivel de amenaza simple y que apenas se asemejaría a la de los trodones del Cretácico. Como es fácil de prever, la clave en todos estos ecosistemas modernos no sería la capacidad del Ankylosaurus para atacar, sino la imposibilidad de los depredadores actuales para causar daños importantes aplicando sus modelos habituales de caza. Así como los grandes terópodos del Cretácico estaban adaptados a cazar presas de tamaño similar, los mamíferos depredadores actuales operan bajo el mismo principio. Aunque las dinámicas de manada compensan la carencia de fuerza individual, sus cualidades depredatorias no están adaptadas a organismos más robustos y resistentes, al menos no todos. Básicamente, en el presente, el Ankylosaurus estaría enfrentándose más que a depredadores a un nuevo orden alimenticio, enfocado más en especies oportunistas y menos concentrado en los superdepredadores. Si un organismo como este, diseñado para imponer límites físicos a carnívoros de gran tamaño, entra en un mundo donde la depredación ya no depende de la superioridad física, entonces su rol deja de ser el de un regulador de ecosistemas. Directamente puede acabar excluido de las cadenas tróficas modernas. En teoría, esto lo haría casi intocable en el papel de presa, pero seguiría necesitando espacios con alta disponibilidad de recursos vegetales. Privado de esta opción en los ambientes más áridos del presente, sus vulnerabilidades no tardarían en ser expuestas.
y más si sumamos a la ecuación al mayor depredador de la actualidad, el ser humano. ¿Por qué no perduró este diseño antidepredadores? Esto deja al anquilosaurio como un mega herbívoro capaz de lidiar con casi cualquier tipo de cazador. Pero no evita que nos preguntemos el por qué su eficaz sistema de defensa no se ha repetido en la actualidad. Sabemos que la extinción del Cretácico trajo el fin a carnívoros y herbívoros por igual, sin importar sus adaptaciones físicas. Pese a ello, los antepasados de las aves y los reptiles fueron capaces de sobreponerse a esta extrema transición desde el final de la era de los dinosaurios. Entonces, ¿por qué no se manifestó en otros animales un tipo de acorazamiento similar? Cuando se compara a los anquilosaurios con la megafauna actual, la diferencia clave no está solo en el tamaño, sino en la lógica evolutiva que hay detrás de sus defensas. En el Cretácico, desarrollaron estrategias centradas en resistir el impacto directo de grandes depredadores y convertir cada intento de ataque en un riesgo de daño de retorno. En la actualidad, ese equilibrio ha cambiado. Los grandes herbívoros modernos, como elefantes, rinocerontes o hipopótamos, no dependen de un blindaje total para sobrevivir. Su éxito se apoya en una combinación de tamaño, comportamiento y movilidad suficiente para evitar o disuadir ataques. Incluso cuando poseen armas evidentes, como colmillos o cuernos, estas funcionan más como elementos de advertencia, defensa puntual o selección sexual, que como parte de un sistema corporal orientado al combate. Después de todo, los depredadores modernos rara vez se arriesgan a enfrentamientos directos contra presas plenamente capaces de defenderse. El costo de mantener una defensa extrema también juega un papel importante. Desarrollar y sostener estructuras densas a gran escala implica una inversión constante de energía y recursos. Uno de los factores más respaldados es el cambio climático a largo plazo, especialmente el enfriamiento progresivo desde el Eoceno hasta la actualidad. Investigadores como James Sachos, de la Universidad de California, documentaron cómo la Tierra pasó de condiciones de invernadero a un estado más frío y estacional. En climas cálidos y estables, como los del Mesozoico, los grandes animales podían mantener metabolismos elevados con menor costo energético y con vegetación disponible durante todo el año. En cambio, los climas actuales introducen estacionalidad, inviernos más marcados y recursos fluctuantes, lo que penaliza a organismos con altas y constantes demandas energéticas. Esto ha llevado a los expertos a concluir que la evolución del tamaño corporal en mamíferos disminuye cuando los ecosistemas se vuelven más variables y fragmentados. Un contraste interesante aparece al considerar a las tortugas. A primera vista, podrían parecer un equivalente moderno de los herbívoros acorazados del pasado, pero su caso es distinto. Su caparazón es una defensa eficaz, aunque no está diseñado para soportar ataques de depredadores gigantes comparables a los del Cretácico. Además, muchas tortugas prehistóricas, incluso formas tempranas, no presentaban un blindaje tan desarrollado como el de sus descendientes actuales, lo que indica que esta estrategia evolucionó de manera gradual y en respuesta a presiones muy estables en su ecosistema. Y en ningún caso alcanzaron un nivel de especialización orientado al contraataque activo, comparable al de otros linajes extintos. Esto hace que el anquilosaurio sea un animal realmente único en su tipo. En conjunto, la ausencia de un diseño comparable en la fauna moderna solo indica que no se han reproducido las condiciones correctas.
requeriría depredadores capaces de justificar ese nivel de defensa, ecosistemas suficientemente productivos y una estabilidad ambiental. Al desaparecer estos factores, la evolución favoreció soluciones más flexibles, capaces de responder a una mayor variedad de escenarios. No obstante, esta tendencia no es necesariamente definitiva. Si en el futuro surgieran nuevamente depredadores de gran tamaño, con capacidad para ejercer una presión constante sobre presas igualmente grandes, el equilibrio podría inclinarse otra vez hacia formas de defensa más extremas. Por ejemplo, en un escenario donde escapar deje de ser viable y resistir vuelva a ser la mejor opción, no sería imposible volver a ver organismos que, sin ser idénticos a los del pasado, recuperen la lógica de un cuerpo convertido en fortaleza, adaptado para soportar y responder en un mundo dominado por, quizás, nuevos gigantes.